Bueno, Que no. che, vamos arrancando un poco con las preguntas mientras se va sumando gente. Nosotros normalmente somos una agrupación estudiantil argentina, entonces siempre preguntamos sobre la experiencia con la educación argentina, pero vos sos un caso distinto, ¿no? Así que no sé si querés contarnos un poco cómo funciona la educación allá en República Dominicana, cuál es tu experiencia con la educación y si vos también tenés, si ves también situaciones de adoctrinamiento o de politización o si hay conflictos de este tipo. Bueno, primero que todo, te digo que soy maestro, he sido educador. Estudié primero educación, mención, ciencias sociales. Desde los 20 años he estado trabajando en el sistema educativo dominicano, en la parte de nivel secundario. No sé cómo sería el término allá, pero en fin, he trabajado con adolescentes, con jóvenes. Ahora me especializo en historia dominicana, Mm. precisamente para trabajar en las universidades como catedrático. Ya esa es en la parte superior, pero de igual forma aquí hay un marco jurídico legal que incide, ¿no? Que rige sobre el sistema educativo dominicano. Hay dos leyes. Una ley se enfoca en la parte de nivel secundario, primario, básico, nivel básico, y otra ley se enfoca ya en la parte de nivel superior. Hasta ahora solo he tratado o ha regido en mí la ley que rige el sistema educativo ya en la parte de nivel secundario, porque he trabajado como maestro en el nivel secundario. En la ley de educación superior de nivel secundario, superior, ha incidido en mí solo como estudiante, pero no como docente. A final de cuentas, tenemos un sistema educativo muy paupérrimo, especialmente desde la fundación de la República. Estamos hablando de 1844. Eh, Desde ese entonces no se ha resuelto ni siquiera un solo desafío del sistema educativo dominicano. Venimos lidiando año tras año con los pésimos resultados, incluso que obtenemos en las evaluaciones internacionales. Una evaluación internacional muy conocida es PISA. Sí. Y tanto la evaluación internacional PISA como el año 2015, como la del año 2018, me parece, la República Dominicana queda situada en los últimos lugares. Tanto en el año 2015 como en 2018, en los renglones de matemática y ciencias, quedamos en el último lugar, de 80 países evaluados en el año 2018. En el año 2017, 15, perdón, no recuerdo cuántos países fueron evaluados. Y de igual forma, en el reglón de lectura también estamos en los últimos lugares dentro de la evaluación internacional PISA. En cuanto a la politización, sí, sí existe. Y creo que eso es uno de los desafíos que tenemos como sistema, eliminar la politización dentro de ambos niveles, nivel secundario, básico y también el nivel superior. En el nivel superior probablemente se dé la mayor politización dentro de las universidades, porque Mm. los políticos se meten dentro de las universidades, al menos las públicas. Dentro de las privadas, ahí no tanto. Vas a ver qué más te puedo decir. También tenemos una famosa asociación de profesores que también es politizada. También, ahora sí, llegó la imagen. ¿Qué Sí, pasó aquí? no, que justo está lloviendo y anda mal el internet cuando llueve, así que ahora estoy con datos, no pasa nada. Pero la imagen mía se pasó también. ¿Se escucha bien ahí? Sí, sí, se te escucha bien, pero la imagen mía no se pausó. ¿O sí? No, no, ahora se ve bien, ahora se ve perfecto. Ok, bien. Lo último que te decía, que dentro del sistema educativo dominicano también tenemos una asociación de profesores. Ahora por ley, bueno, sistemáticamente hablando, cada maestro que entra al sistema público pertenece directamente a la asociación de profesores y hay que contribuir mensualmente
con una cuota. Yo he sido maestro del sistema privado, en el público no. En el público hay que ir a concursos, pero de igual forma el concurso es un poco viciado, no es completo. Fíjate, hablo por experiencia propia. Me gradué con la mejor nota de mi universidad como docente, pero cuando fui a participar en el concurso para el sistema público, no pasé. El sistema me dice a mí que no estoy calificado para ser maestro en el sistema público. Pero de igual forma, me gradué con la mejor nota como docente en mi universidad. Entonces, ¿cómo es posible que un profesor, un estudiante que se gradúa como maestro a una universidad tenga que ir directamente a un sistema público para un concurso para ser docente del sistema público? Si realmente se vende la idea de que las universidades te preparan para eso, es decir, que no debe haber un concurso que te califique, porque ya el título que tú adquieres de igual forma te da esa cierta calificación que tienes. Entonces, eso básicamente es una panorámica general del sistema educativo dominicano. Ya como docente me he encontrado con muchos retos, con muchos desafíos, especialmente porque aquí no se promueve mucho la cultura de la lectura, por consiguiente el nivel de criticidad, el nivel de creatividad, el nivel de la parte analítica de los estudiantes es muy disminuido. De igual forma, los padres tampoco se colaboran mucho con los centros educativos, mucho menos con los docentes. En fin, estamos lidiando, ¿no?, año tras año con todo esto. Sí. Entonces, básicamente, la principal problemática ya es que tienen una mala calidad educativa y currículas que están bastante atrasadas, ¿no? A nosotros nos pasa eso también, y también a eso se le suma el tema del adoctrinamiento y la politización que está muy presente. Y si no viene por parte del mismo docente, que puede, a veces lo hacen intencionalmente y otras veces porque sencillamente tienen miedo a ser sancionados de algún modo, también tienen un rol los centros de estudiantes y los sindicatos en la conformación de ese adoctrinamiento y esa politización por parte de los alumnos. Es algo que vemos en Latinoamérica de forma general, ¿no? ¿Vos también observás esto de que es una generalización en toda Latinoamérica, esta decadencia educativa? Perdón, ¿puedes repetir de nuevo la pregunta? Sí, si crees que también hay en toda Latinoamérica este fenómeno de decadencia educativa. Sí. Que es algo generalizado. Sí, me parece que los mejores sistemas educativos están en los países como Chile, Uruguay, aunque de igual forma depende mucho el enfoque que se vaya a tener en la parte educativa. Pero sí, los peores niveles en cuanto a la educación latinoamericana se encuentran en Centroamérica y el Caribe. República Dominicana es un país caribeño, pero ya en la parte de América del Sur, de acuerdo con las evaluaciones que se han realizado, esos países se encuentran en un mejor renglón. Y ya en América del Norte, ahí tenemos el caso de México, que es un país latinoamericano. También el sistema educativo ahí al menos es mejor que en los países centroamericanos. Pero al final de cuentas vemos la misma tendencia. En cuanto a la República Dominicana, sí tenemos otro desafío, otra problemática que se encuentra, y es las leyes que rigen el sistema educativo. Primero está la Ley General de Educación 6697. La última modificación que se realizó fue en el año 1997. Y está la otra ley que rige el sistema de educación superior, que es la Ley 139-01 del año 2001. Entonces tú te preguntarás, ¿esa ley que se modificó en esos años realmente se adapta a las tendencias actuales de la educación? Realmente esos estudiantes en el momento en que se modificó esa ley son los mismos estudiantes de hoy en día. Por supuesto que no. Por consiguiente, también hay que modificar ambas leyes para adecuarlas a las tendencias educativas de la actualidad. Realmente no se adapta a lo que vemos en cuanto a la vanguardia educativa y demás elementos. Sí. No, la verdad que, al menos por cómo yo lo veo desde mi lugar de estudiante, creo que el tema educativo es preocupante que haya una decadencia así,
más teniendo en cuenta lo importante que es la educación para la construcción de una sociedad. Es clave. Así es. Como dijo una vez Nelson Mandela, a pesar de que no es mi personaje favorito, me parece que él dijo que el arma más buena, el arma más importante para cambiar, para transformar el mundo es la educación. Parafraseando un poco la frase que él dijo. Y realmente, fíjate, no podemos cambiar una sociedad si no nos enfocamos en la parte educativa. Y, y es que la educación presenta las mejores armas, las mejores herramientas para nosotros poder incidir en los cambios que se necesitan en la sociedad. Al menos en la República Dominicana ha habido siempre un gran problema, una gran dificultad también con la motivación de los mismos docentes. En el sistema educativo el nivel de competencia en cuanto al currículo es muy limitado porque también el sistema educativo público, en cuanto a la parte pública, promueve básicamente la vagancia de los docentes, a diferencia del sistema privado que siempre están encima de los maestros exigiéndoles, pero de igual forma en el sistema privado uno se desmotiva porque la paga no es la misma. En el sistema público se paga mucho mejor acá que en el sistema privado. Y otra dificultad también que se presenta aquí en cuanto al sector privado es que no existe esa cierta libertad para competir con el sistema público por la parte del financiamiento. Yo creo que es viable que también le demos más participación al sector privado para incidir en la parte educativa. Está el sistema de voucher escolar que se implementa en diversas partes del mundo y lógicamente con este sistema, con una propuesta liberal, básicamente promueve la competencia que existe entre las escuelas de dicho sistema, porque bueno, básicamente le estamos quitando el dinero que le subsidia el Estado directamente a las escuelas y entonces podemos promover un sistema donde ese dinero que se le da a la escuela mejor se lo damos a un estudiante y el estudiante elige la escuela donde va a estudiar. Entonces esto obliga a que a todas las escuelas del sistema sean competitivas porque cada escuela deberá o quiere atraer estudiantes para de igual forma mantener dicha estructura. Y este sistema podría cambiar un poco el sistema educativo dominicano. Otra dificultad que se presenta aquí es construir muchas aulas y no promover la calidad educativa tanto en los docentes como estudiantes. Porque construir aulas y no enfocarse en la preparación de los docentes sería básicamente arrojar estudiantes dentro de un aula a gastar su tiempo, a gastar su vida sin una debida preparación académica. Así que bueno, si te cuento, duraríamos toda la noche hablando del sistema educativo dominicano. Sí, es interesante igual, es muy interesante. No, vos hablaste un poco del Estado y quizás queda bastante clara la idea, pero si tuvieras que definirlo de forma simple, ¿cuál dirías que es el rol actual de los actores políticos y cuál debería ser en realidad con respecto a la educación? ¿Qué rol deberían tener? Bueno, primero quiero hacer una reflexión aquí. Lo que ha pasado en los países latinoamericanos es que a la hora de diseñar políticas públicas, en este caso políticas educativas, realmente inciden las ideas políticas. Hay un dicho bien claro que dice que no hay política sin ideología. Entonces, aquí se presenta otro panorama, otra problemática. Si ese político, ese actor político que a la hora de elaborar currículo educativo o a la hora de modificar, someter algunos proyectos, resoluciones, tiene una ideología un poco cuestionable, ¿qué pasaría con esa política educativa que se va a desarrollar? Probablemente se va a ver un poco sesgada, se va a ver un poco viciada, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado a la hora de que el Estado envíe actores políticos a la hora de elaborar un currículo educativo. Yo creo más bien que a la hora de elaborar currículos educativos debemos dejar todas las ideologías, todas aquellas ideas políticas fuera, porque entonces vamos a poner nuestros intereses de por medio, de por sí. Al menos yo como profesional del área de ciencias sociales y que voy a tratar la parte de humanidades, la parte de la historia, política, sociología, en fin,
trato más bien como docente enseñar las cosas tal y como son y no querer adoctrinar a estudiantes de acuerdo con la ideología política que yo persigo. Yo en realidad soy liberal conservador, o sea, el liberalismo conservador, lo que promueve José Contreras, etcétera, etcétera. Pues yo no puedo tratar de proponer o de enseñarle a los estudiantes por qué o que deben ser un liberal conservador igual que yo, porque en realidad esa no es la esencia de mi profesión. Entonces hago esta reflexión precisamente porque los mayores errores se cometen a la hora de diseñar currículos educativos. Especialmente también aquí al menos se le da participación a otros actores de la sociedad civil. Esos actores, bueno, también el sector privado, también están las iglesias católicas y evangélicas, pero dentro de aquellos grupos de la sociedad civil que la sociedad ni siquiera los identifica, muchos son feministas, pro abortos, otros son socialistas, comunistas, y básicamente en ese currículo educativo que se va diseñando, deja entre líneas un odio perfecto hacia el capitalismo, hacia los valores, hacia la cultura propia, hacia la identidad propia de una nación, de una sociedad. Entonces vamos educando a niños desde pequeños con una realidad, bueno, con una idea muy fuera de la realidad. Por eso cuando llegan ya adolescentes, jóvenes, empiezan a cuestionar hasta su propia cultura, hasta su propia identidad. Entonces, cuando vemos esa problemática de que hay actores políticos que son enviados por el mismo Estado y que es el mismo Estado entonces que financia ese sistema educativo, entonces básicamente estaríamos alimentando un cáncer y ese cáncer se va apoderando luego de la sociedad. ¿Qué pasa aquí? Si tenemos un Estado que financia no un sistema público, pero que ese Estado es administrado o que esos recursos públicos son administrados por gobernantes que tienen intereses ideológicos muy cuestionables, entonces básicamente estaríamos promoviendo la enfermedad de la sífilis. La sífilis es el Estado, es el socialismo, son los políticos con ideologías cuestionables. Estamos promoviendo una enfermedad que se va repitiendo, que va escalando entre los jóvenes, entre los niños, adolescentes y jóvenes, que al final de cuentas sería muy difícil de abolir. Bueno, aquí también en cuanto al financiamiento público se presenta otra disyuntiva. Si aumentamos el financiamiento público en el sistema educativo, realmente vamos a ver una mejoría. Básicamente no, por las siguientes razones. No estaría hablando yo desde una perspectiva personal, sino más bien que analizo las cosas según los estudios que se han arrojado de manera pública en el internet, en las redes sociales, etc. Sí, sí. Aquí se legalizó el 4%, o sea, para darte la idea más acabada. Aquí hay un 4% del PIB, de Producto Interno Bruto, a la educación dominicana. Realmente ha sido un logro un poco importante, porque antes de legalizar o de promover ese 4%, solo se destinaba un 2 punto y algo a la educación dominicana. Entonces, si la evaluación que se arrojan, de acuerdo con los resultados, indicaría, ¿no?, que si aumentamos el Producto Interno Bruto, entonces la calidad de la educación dominicana podría mejorar, entre comillas, ¿no? Porque, bueno, hay más financiamiento, hay más recursos, se van a construir aulas, se van a educar los profesores, se van a aumentar los salarios, y tú vas a obtener esa idea, te van a vender esa idea de que, wow, el sistema educativo va a mejorar. Pero ¿qué pasa con esto? Lo siguiente. Evaluemos primero la evaluación internacional PISA, que fue en el año 2015. Ok, bien. El 4% del Producto Interno Bruto de la educación dominicana se promovió, se aplicó en el sistema educativo en el año 2014. Entonces, ¿qué pasa? Si vemos que en la evaluación internacional PISA los resultados siguen empeorando, aún con un gran financiamiento público a la educación, y entonces esos mismos resultados, pésimos, peores, se siguen replicando en otra evaluación internacional, entonces te darás cuenta de que ese aumento del PIB a la educación dominicana
no dio resultados positivos, porque al final de cuentas, en vez de avanzar, estamos empeorando. Entonces, aquí vemos, ¿no?, un mal papel de los partidos, de los políticos y a través del Estado. Sí, mira, respecto al tema del financiamiento, me acordé justo, el último dato creo que fue el 2019 de Argentina, que supuestamente se invierte un 5,47% de PBI lo que es educación. Y sin embargo nosotros nos encontramos con una gran cantidad de, por ejemplo, de imágenes que nos llegan de estudiantes compartiéndonos instituciones que están destruidas y también nos encontramos con colegios que no tienen los recursos para tener mesas, tener algo tan básico como mesas, sillas, un pizarrón y ese tipo de cosas. Y se entiende que hay un gran financiamiento detrás de la educación y sin embargo eso no tiene una repercusión en la calidad porque va cada vez para peor. Y hablando justamente de esto, la gran mayoría de las personas que se reciben acá, tienen una carrera universitaria, se van del país. Y es algo que también pasa en muchos países de Latinoamérica que están pasando por la misma situación. ¿Crees que esto está directamente acompañado con el tema de la calidad o también hay otros factores, ya sean educativos o no, que puedan estar relacionados con el hecho de que las personas prefieran irse? Sí, no solo con la parte de la calidad educativa, porque especialmente con la palabra calidad educativa ni siquiera a una buena definición, porque fíjate, si queremos promover una cierta calidad educativa, pero en realidad no existe un concepto bien elaborado acerca de dicha idea, entonces estaríamos mintiéndonos a nosotros mismos. Especialmente cuando estuve en la universidad y los maestros empezaban, ¿no?, a promover ese concepto, ¿no?, la calidad educativa. Entonces uno como estudiante le preguntaba al docente, ¿qué significa eso, calidad educativa? Y ni siquiera sabían definírtelo, no existe un concepto tan elaborado como tal. Pero bueno, volviendo a la pregunta, hay factores que inciden, tal como la falta de oportunidades, porque, bueno, si yo estudio ingeniería electromecánica o en alguna otra área, pero en mi país no hay una buena, no me dan esa participación, esa oportunidad de crecer profesionalmente, pero sí yo veo que en otros países requieren de dicha profesión, entonces estaríamos promoviendo o estaríamos abriendo las puertas para que un estudiante emigre a otro país. Pero en la República Dominicana hay un caso especial, y me refiero a los sectores de la economía. Existen aproximadamente 4 sectores, primarios, secundarios, terciarios, y todos aquellos que inciden dentro de dentro de los sectores económicos. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Y por qué yo digo esto? ¿Qué se relaciona, no, con la parte educativa? Lo siguiente. Si estamos abandonando un sector primario que es el que más incide o es el que más la República Dominicana puede dar la competencia en el mercado internacional, y entonces abrimos puertas a un sector de la economía que en realidad en la parte educativa no estamos incentivando a personas que se hagan profesionales en esa área. Entonces se va a ver la problemática de que primero estamos permitiendo que un sector de la economía decaiga y en ese sector muchos estudiantes salen profesionales de esa área, pero entonces como ese sector no recibe mucho incentivo, entonces ese profesional que sale, un profesional de esa área, me refiero a la agricultura, ganadería, todo aquel sector que incide en la parte agrícola, entonces se dedicaría a ese profesional a otra cosa, porque ese sector primario, que es en el que la República Dominicana puede ser realmente competitiva, pues en realidad no tiene un carácter, ¿no?, para que muchos profesionales se desarrollen en esa área. Entonces, profesionales eso se dedican a otras cosas, no encuentran las verdaderas oportunidades. Pero ¿qué pasa? También tenemos otro sector de la economía, me refiero a la parte de las telecomunicaciones, a la parte de las redes, internet y demás cosas. Pero ¿qué pasa? No estamos promoviendo masivamente que estudiantes se hagan profesionales de esa área. Entonces, cuando salen,
y se encuentran con la realidad de que o en ese sector todos los puestos están ocupados, entonces realmente van a emigrar. Y otra cosa que afecta es que cuando estamos o cuando permitimos que un sector productivo decaiga, entonces los fondos, ni siquiera el Estado podría recuperar o imponer impuestos para que, o sea, tener más fondos disponibles. Por consiguiente, cuando no hay muchos fondos disponibles, de igual forma estaríamos promoviendo una brecha salarial, también estaríamos promoviendo lo que es una mala paga. Entonces, cuando un profesional recibe mala paga por un trabajo y se da cuenta que hay otro profesional que realiza el mismo trabajo y recibe buena paga, entonces ese estudiante se va a desmotivar. Entonces, aquí vemos, ¿no?, que muchos profesionales pretenden o prefieren emigrar hacia otros países, especialmente no solo por la falta de oportunidades solamente, sino que también hay una mala paga en ese sector. Te hablaría que en mi familia ha pasado eso. Tengo una hermana, recién se graduó bueno, no, hace como 2 años por ahí se graduó de psicología. Ha estado trabajando en áreas que no tienen nada que ver con la psicología, especialmente porque hay muchas trabas para que ella se pueda desarrollar profesionalmente como psicóloga. Entonces, en las áreas en las áreas de trabajo donde se ha desempeñado, existe una mala paga. Entonces, ¿qué pasó con mi hermana? Renunció al trabajo porque no le pagan bien y prefirió buscar otro trabajo. En este proceso duró más de 1 año buscando trabajo y nunca encontró. Como profesional tampoco la incluía en en el sistema educativo, por ejemplo. ¿Qué pasa? Mi hermana se cansó de vivir en este país y emigró. Emigró por la falta de oportunidades, emigró por por la brecha salarial que existe, por la mala paga. Y así vemos muchos estudiantes, muchos profesionales, muchos jóvenes que deciden emigrar a otro país con condiciones económicas, salariales, profesionales mucho mejor que en ese país donde viven. Sí, sí, esto es un tema. Yo digo, por ejemplo, por parte de mis compañeros, yo estoy haciendo la carrera de Relaciones Internacionales, ¿De qué? éramos Relaciones Internacionales. Ah, ok, ok. Éramos 120 en el ingreso y una gran mayoría decía que estaba estudiando esa carrera porque tenía ganas de irse del país. Para la casa del país. Sí, por eso solamente. Así que bueno, pasemos un poco al tema del progresismo en Latinoamérica. Se pone interesante. ¿Qué opinas vos del movimiento feminista en Latinoamérica? En términos generales. Bueno, primero, el feminismo actual, radical, distrae las verdaderas soluciones que pueden surgir para resolver los problemas que afectan a la mujer hoy en día. Y si, bueno, creo que aquí es válido, ¿no?, realizar una breve reflexión histórica acerca del movimiento feminista. Porque, bueno, el feminismo como tal se divide en diversas olas y no es menos cierto que en esas olas la época donde surgió es muy distinta. Primero vemos la primera ola del feminismo, un feminismo liberal, sufragista, buscaba la igualdad del hombre y la mujer ante la ley en materia de política, en materia de educación, en materia de hasta la herencia. Pero básicamente esta primera ola de feminismo, su carácter, su esencia, era más bien promover el derecho al voto que tenían las mujeres. Y entonces ahí vemos, ¿no?, toda una historia en la parte electoral, como en muchos países de Europa, América, van, ¿no?, creando muchas sociedades, movimientos sufragistas. Y especialmente vemos muchos referentes de esta primera ola de feminismo, como John Stuart Mill, bueno, también hay otros mismos que ahora mismo no recuerdo bien el nombre. Está bien. Paulette de la Barrère, por ejemplo, era otro. En fin, estos actores, estos pensadores intelectuales de la primera ola del feminismo, escribían, ¿no?, y criticaban que no había una igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley.
entonces vemos, ¿no?, cómo diversos países entonces comienzan a adoptar este movimiento y que en muchos países, tal el caso de la República Dominicana, que ese movimiento feminista llegó muy tardío, porque cuando aquí llegó la primera ola del feminismo, ya en España, en Francia, se estaba ya abriendo paso a la tercera ola del feminismo. Entonces, al menos en la República Dominicana se legalizó el voto en el año 1942. Si no me equivoco, en Argentina fue en el año 1952 que se legaliza el derecho, el voto a las mujeres. Pero bueno, vemos cómo ya en la segunda ola del feminismo las cosas cambian, porque vemos que pensadores referentes al marxismo comienzan, ¿no?, a relacionarse con el movimiento feminista. Y aquí vemos el caso de Friedrich Engels, de Fourier, de Saint-Simon, otra pensadora marxista de la Unión Soviética, Alexandra Kollontai. Para mí, el mayor feminista radical es Friedrich Engels, porque en su libro El origen de la familia, la propiedad privada del Estado, comienza, ¿no?, a reivindicar una sociedad matriarcal, critica, ¿no?, el sistema patriarcal, el sistema capitalista, comienza a cuestionar el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer, comienza a cuestionar la familia nuclear, porque para él estos dos elementos son base de un sistema capitalista. Por lo tanto, bueno, recordemos que el comunista busca desplazar el sistema capitalista, pero según Engels, entonces, para eliminar el sistema capitalista hay que eliminar la familia nuclear y hay que eliminar el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer. Y si tú te fijas, esta es básicamente la misma idea que se promueven hoy en día estas feministas radicales. Vemos también, ¿no?, como esta feminista, Alexandra Kollontai, en la Unión Soviética, proponía un paraíso comunista donde la mujer iba a emanciparse 100% de la sociedad, pero resulta todo lo contrario. O más bien, ella proponía, ¿no?, que básicamente en ese paraíso comunista la mujer iba, o esas violaciones sexuales se iban a reducir, pero sucede todo lo contrario, las violaciones sexuales aumentan, los acosos también, la violación intrafamiliar se dispara. Rusia se convierte en el primer país de todo el mundo en legalizar el aborto. Proponía una inclusión, ¿no?, en la parte laboral, en la parte económica, desplazando así la parte doméstica, ¿no? Pero resulta que esto sucede gracias al capitalismo, porque con el sistema capitalista vemos cómo existen facilidades a la hora de realizar quehaceres domésticos. Por lo tanto, tanto el hombre como la mujer tendrían más facilidades para incluirse en la parte económica, en la parte laboral. Pero entonces vemos la tercera ola del feminismo. Ahí está Simone de Beauvoir, Kate Millett, Shulami Falston, que tienen una idea totalmente distorsionada de la realidad. Este es el feminismo, la tercera ola del feminismo más peligrosa, la que incide todavía en la actualidad. Y bueno, todo esto descansa en la famosa teoría queer, con referentes como Beatriz Preciado, Monique Wittig, etcétera, etcétera. Pero, en fin, estas feministas radicales hoy en día tienen como papel, ¿no?, el de atacar directamente incluso a la iglesia, eliminar, ¿no?, la familia nuclear, eliminar, ¿no?, el matrimonio compuesto por un hombre y una mujer. Hoy en día, entonces, este movimiento feminista ya no promueve derechos, sino privilegios, ya no promueve la igualdad ante la ley, sino una igualdad mediante la ley. Al menos en el occidente, las mujeres y los hombres son iguales ante la ley. Tanto el hombre como la mujer tiene derecho al voto, tiene libertad de expresión, tiene los mismos derechos en la parte educativa, hasta en la parte salarial, hasta en la parte de trabajo. Es otra cosa que hay que desmentir, esa brecha salarial que existe entre ambos sexos. Justo te iba a hacer esa pregunta más adelante, así que si querés comentarlo. ¿Perdón? Que justo te iba a hacer esa pregunta más adelante, pero si querés comentarlo, tranqui, así que... Pero bueno, entonces prefiero terminar la idea sobre el feminismo, entonces. Sí. Pero bueno, vemos, ¿no?, cómo el movimiento feminista ahora se relaciona con la cultura del aborto, ahora se asocia con los colectivos LGBT, con movimiento indigenista, ambientalista. En fin, todo esto ahora sirve como patas de una mesa. Esa mesa es la izquierda. Agustín Laje, en su libro Negro de la Nueva Izquierda, explica, ¿no?, cuál es la agenda ahora que lleva la nueva izquierda. En fin,
aquí vemos también otra hipocresía que se esconde detrás de todo esto. Y especialmente el movimiento feminista sí cambia cuando los líderes marxistas, socialistas tocan el movimiento feminista. Porque como pudimos ver en el primer ola del feminismo, era un feminismo noble, genuino, promovía una igualdad entre el hombre y la mujer ante la ley, cosa que yo defiendo. Tú también lo defiendes, eso es obvio. Entonces, ¿qué pasa? Esta misma izquierda ahora hoy en día elabora un nuevo discurso, se asocia junto al colectivo LGBT, cuando la izquierda original, los izquierdistas principales, detestaban a los homosexuales, detestaban a los negros. No solo hablamos del caso de Che Guevara y Fidel Castro en la Revolución Cubana, cuando detestaban a los homosexuales y los enviaban a campos de trabajo forzoso en la isla de Guanaíbe. Y en la entrada de dicho campo de trabajo forzoso decía un letrero la siguiente frase: el trabajo los hará hombres, porque ellos entendían que el homosexual no era compatible con aquel ideal revolucionario. Entonces también los perseguían, los torturaban. También hay un documental muy bueno en YouTube, me parece que se llama, Dios mío, Cultura Impropia, algo así, donde los propios homosexuales cubanos explican la experiencia que vivieron. De igual forma, el Che Guevara detestaba a los negros, decía que el negro básicamente no podía avanzar porque le gustaba vivir del mal olor, a diferencia del blanco europeo. Así lo decía. Y no solo está el Che Guevara y Fidel Castro en América Latina, también nos podemos ir a Sudáfrica, el continente africano, como vemos como el Partido Comunista Africano no permitía que ningún negro perteneciera a sus líneas. Podemos leer a Nelson Mandela donde explica todo eso, a pesar de que Nelson Mandela era un comunista, pero aquí el Partido Comunista Sudafricano, estamos hablando de la década de 1920, etcétera, etcétera, solo eran blancos. Entonces, vemos, ¿no?, cómo estos izquierdistas ahora elaboran un nuevo discurso que básicamente pretende colocar como víctimas a todos los colectivos y bueno, buscan desplazar un sistema que según ellos es dominado por el sistema patriarcal del hombre blanco, el hombre religioso, el hombre fascista, machista. Y cada vez se le va agregando más cosas. Y un sinnúmero de barrabasanes que nos distraen de los verdaderos problemas. Sí, cada vez se le va agregando más cosas. El sistema patriarcal, el sistema heteropatriarcal, el sistema capitalista heteropatriarcal, cis heteropatriarcal. Cada vez más cosas se le van agregando. Sí, me imagino que allá en tu país la situación del feminismo, pro aborto, el movimiento pro aborto, eso está muy delicado. Sí. Es muy, muy delicado. El tema de lo políticamente correcto en Argentina es algo que atraviesa y está desde lo cotidiano hasta espacios académicos. Sí. Mira, ya es irracional. Sí. Ustedes también, hay muchos movimientos allá que reciben fuerte financiamiento de la IPPF, ¿no? Sí, también. Fíjate, también está ese tema. Aquí tenemos una organización llamada Profamilia, que es curioso el nombre porque el término Profamilia simplemente se basa en la planificación familiar, no es que defienda a la familia como tal, y recibe fondos de la IPPF. ¿Y qué pasa con Profamilia? Que Profamilia tiene mucha participación a la hora de elaborar currículos educativos y también programas educativos, programas pedagógicos en perspectiva de género, programas sexuales que se asocian no solo con el Ministerio de Educación, sino también con el Ministerio de la Mujer, con el Ministerio de Cultura, para promover, ¿no?, sus ideas. Entonces, aquí vemos también otro peligro que se presenta en el sistema educativo dominicano. Una organización que tiene participación, pero que dicha organización recibe fondos por parte de la IPPF. Y para nadie es un secreto que la IPPF es la mayor promotora del aborto en todo el mundo. Sí. También hablando de este tema que justo vos nombraste del rol que tiene la educación, englobando todo lo que es feminismo, progresismo, toda la izquierda, toda la rama de la izquierda, ¿cuál crees que es el rol que tiene en la educación latinoamericana? O tú me preguntas, los izquierdistas, ¿qué hacen o qué aportan en la educación? Básicamente se reduce a dos palabras: basura y nada. Porque hay una frase buena que yo el otro día publiqué en mi perfil y es que
es mejor tener ciudadanos educados políticamente que tener políticos educados, porque cuando se presenta todo lo contrario, el político roba, el político engaña, el político se burla de la población. Entonces, ¿qué pasa? Es la izquierda especialmente que no educa, porque la izquierda pretende no instalar toda una enfermedad y esa enfermedad se va comiendo poquito a poquito a la población en general. Entonces, el izquierdista básicamente, bueno, se apropia, ¿no?, de las ciencias de las humanidades. Entonces, yo estudio ciencias humanas, te puedo decir que sí. ¿perdón? Que te puedo decir que sí. Por ejemplo, en mi facultad, que es Facultad de Ciencias Humanas, tenemos un mural del Che Guevara dentro de la institución. Y creo que lo más gracioso es que está al lado está al lado pintada una bandera LGBT. Sí. Mira, por ejemplo, al menos aquí en la parte de las humanidades y eso, el izquierdista siempre está en la parte de la psicología, en la parte de la antropología, sociología e historia. Entonces, por eso vemos cómo muchos estudiantes salen de los sistemas, de los planteles educativos con una idea de ataque al burgués, de ataque al capitalista, pero eso no es un secreto para nadie. Aquí se esconde algo detrás de todo esto. Es que hay muchos maestros, muchos que reciben adoctrinamiento en las universidades, en otros talleres, por parte de personas que sí están de acuerdo con estas ideologías. Y bueno, entonces el izquierdista busca apropiarse de la parte cultural, pero primero toca el elemento más importante, los currículos educativos, porque a partir de ahí van diseñando todo un plan, ¿no?, para modificar la cultura. Entonces, cuando el izquierdista se apropia de todos estos elementos, luego van por las libertades políticas, luego van por las libertades económicas, la libertad de expresión, etcétera, etcétera. Sí. Y ya... Pero en fin, ay, perdón que te interrumpí. No, bueno, pero en fin, para terminar la idea, lo que tenemos que hacer nosotros es tener interés por las áreas de las humanidades y hacer la lucha desde dentro, a lo que nosotros llamamos batalla cultural, porque también en el mundo académico se da también una batalla cultural muy grande. Lo único que hay muchos que se mantienen en silencio, se mantienen en el olvido, no expresan sus ideas por miedo a la persecución, a la cultura de la cancelación, a que lo etiquete como una persona que solo vive del discurso de odio, etcétera, etcétera. Pero en fin, hay que interesarnos por las áreas de las humanidades, que ahí es que se esconden los mayores izquierdistas de todo el mundo. Sí, sí, los mismos alumnos, estudiantes se autocensuran por miedo a lo que pueda pasar, a miedo a una sanción, a no recibirse, y es una realidad. Hoy por hoy, en un aula, en una universidad de ciencias humanas o ciencias sociales, vos querés opinar algo que puede llegar a ser polémico o que no es políticamente correcto y corres el riesgo de que no te aprueben más. Entonces, sí, siempre se mantienen callados. Sí, mira, mi licenciatura yo la hice en una universidad privada. En las privadas no se ve mucho la censura, se ve más la libertad de expresión, un poquito, ¿no? Porque de igual forma vemos muchos maestros como pretenden callar a los estudiantes. Pero esa limitación se ve mucho más en la universidad privada, en la universidad pública, perdón, porque los mayores docentes, los mayores académicos son izquierdistas. Entonces, a mí me pasó algo ahora en la maestría que estoy realizando, que es en una universidad pública, por igual forma mucho más costosa que la universidad privada. Mira qué paradójico. Aquí, me parece que en Argentina la universidad pública sí es gratis, ¿verdad? Y sí, a ver, uno no tiene que pagar para acceder, pero siempre está esto de que uno no pague y para recibir la educación no implica que no la pague de otras formas. La carga impositiva argentina es muy fuerte, entonces a la larga la realidad es que la educación pública nos sale mucho más caro que la educación privada. A ver, lo que es gratis siempre te va a salir más caro, es la realidad. Ok, ya. Pero bueno, en la universidad pública que ahora estoy realizando la maestría, el 8 de marzo, recordemos que ese es el Día Internacional de la Mujer, el famoso día. Resulta que ese día teníamos clase y una maestra empezó a hablar, ¿no?, de que el feminicidio, que las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, yo simplemente levanté la mano y le dije, maestra,
El feminicidio no existe en la República Dominicana porque nadie sale a asesinar a una mujer por ser mujer. Hay muchos factores que inciden a la hora de la violencia cometida hacia una mujer, como drogadicción, alcoholismo, problemas familiares, celos económicos, etcétera, etcétera. Básicamente me dijo que hiciera silencio, que me callara, que eso no es así, delante de todos los estudiantes. Y yo simplemente, bueno, también lo dije con una sonrisa para no crear, ¿no? un espacio un poco tenso. Y nada, simplemente le dije, y eso, maestra, que el intolerante soy yo. Y, o sea, pero sí, vemos cómo esa propia maestra, que para el parecer de izquierda, porque no ha querido decirlo públicamente, pero así vemos cómo en la parte pública, en la parte educativa, ¿no? Vemos cómo los docentes pretenden callar a los estudiantes, que ningún estudiante tenga cierta libertad a la hora de promover sus ideas. Sí, mira, justo lo que dijiste del 8 de marzo, te comento, por ejemplo, en mi facultad, en mi universidad, ese día se hizo, bueno, en Argentina se hizo paro de mujeres. Entonces, en la universidad, en mi facultad, porque las demás facultades iban, las mujeres no fueron, y con unas compañeras nosotras dijimos que nosotras sí íbamos a ir, no teníamos por qué hacer el paro, y la cuestión es que nos sacaron de la clase porque iban a hacer una clase solo para hombres, para reflexionar sobre los micromachismos y la masculinidad tóxica. Así que fue genial, la verdad, no, jamás nos reímos tanto, pero esa ridiculez, sí. No, y ya para cerrar te hago una pregunta que me quedó pendiente respecto al tema del feminismo, que también lo nombraste, el tema de la brecha salarial. ¿Qué es la brecha salarial? Y podemos decir que si realmente existe una brecha salarial por cuestiones de género. Ok, bien. Especialmente desconozco la parte laboral de muchos países. Pero sí voy a comenzar hablando de la República Dominicana. Aquí se ha promovido, ¿no?, que muchas mujeres no tienen cargos altos, no tienen cargos gerenciales, que muchas mujeres no reciben la misma paga igual que el hombre, etcétera, etcétera. Pero ¿qué pasa? El país del mundo con los cargos gerenciales más altos, dominados por mujeres, es la República Dominicana. Aquí las mujeres tienen más cargos gerenciales que los hombres. Estamos hablando de que un 50.60%. Aquí de igual forma vemos mujeres que al menos dentro del sistema educativo, estamos hablando de que son casi 100.000 docentes, la mujer recibe la misma paga que el hombre. Pero aún así hay más mujeres que dirigen más centros que hombres. Ahora bien, existe un marco jurídico, un marco legal que incide en la parte laboral, en la parte del trabajo de dicho país. Y estoy seguro que en el mundo occidental, tanto el hombre como la mujer tienen los mismos derechos, los mismos deberes en cuanto al trabajo. Por consiguiente, si en una empresa vemos que una mujer no recibe la misma paga que el hombre, realizando el mismo trabajo, y que la condición que impera ahí es ser mujer, yo estoy seguro que esa mujer simplemente realiza una sola denuncia al Ministerio de Trabajo o a alguna otra institución que rige esa parte y se va a resolver la problemática. Lo que ha pasado aquí es que se elabora un nuevo discurso victimizando a la mujer siempre, y ese nuevo discurso simplemente va alimentando el movimiento feminista. Ahora, es lo que te digo, si en un trabajo, en una empresa, una mujer por su condición de mujer no recibe la misma paga que el hombre, simplemente que realice una denuncia, porque estoy seguro que el marco jurídico, el marco legal de su país la va a proteger. Pero esa cierta brecha salarial y cosas simplemente se elimina cuando la mujer va a esas instituciones y esa institución no aplica un régimen de consecuencia. Esto no es un producto de machismo, ni un producto de un sistema patriarcal, ni nada. Simplemente no se aplica realmente no se aplica el marco jurídico, marco legal que incide en la parte laboral. Sí, a ver, es usado mucho como una herramienta más discursiva que para tratar de resolver una realidad, una problemática. Es más discursivo. Sí. Esa es la palabra.
Y como te dije, en la República Dominicana los cargos gerenciales que existen son ocupados por mayoría por las mujeres. Eso es un dato dado por la propia ONU. Ya en los otros países no desconozco realmente esas estadísticas. Desconozco realmente esas estadísticas. Y de igual forma, también vemos el caso de la inclusión de la mujer en la política. Muchas feministas en la República Dominicana hablan de que no ha habido una mujer presidente, básicamente culpando así al hombre, pero al menos en el último proceso electoral muchas mujeres participaron, y si no fueron elegidas no es gracias a un sistema machista, simplemente porque no votaron por ellas. Esto no es una cuestión de que el hombre es superior a la mujer en la parte política. De igual forma, el hombre y la mujer tienen los mismos derechos en el occidente a la hora de ser candidato o candidata a un cargo electivo. Sí. Bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo, así que te quiero hacer una última pregunta, que respondas breve, una recomendación. Vos ya dijiste el tema de que es importante que nos empecemos a involucrar en el tema de las ciencias humanas, porque ahí es donde tiene una mayor presencia los izquierdistas, la izquierda en general. ¿Qué otra recomendación le darías a, no sé, un estudiante, una persona que está viendo esto y que se enfrenta a este sistema educativo que no solo está en decadencia, sino que está muy politizado? ¿Qué otro consejo le darías? Mira, lógicamente, todo estudiante en la parte educativa necesita una universidad que lo acredite como profesional. Independientemente de toda la politización, de la parte ideológica, etcétera, etcétera. Pero de igual forma, mi mayor sugerencia es que adopten, ¿no?, una cultura de la lectura. ¿Por qué razón? Porque la mejor universidad del mundo no es Harvard, no es la Universidad Nacional de México, no es una universidad de Chile, Argentina, de República Dominicana, de Francia. La mejor universidad del mundo es la lectura. Y la mayor recomendación que yo siempre hago a los jóvenes es eso, abrirse el mundo a la lectura. Porque mediante la lectura uno va adquiriendo conocimientos, uno va desmontando ideas, uno va desmontando teorías, premisas, uno va a llegar a una conclusión mucho más acabada, uno va forjando así mejores argumentos. Y de igual forma, cuando uno lee más, entonces en el mundo académico tendrá mucha mayor fortaleza a la hora de debatir con los docentes, a la hora de seguir aprendiendo más dentro de las ciencias humanas. Fíjate, si vemos un estudiante que no lee mucho, pero tiene un maestro, un docente, que básicamente trata de adoctrinarlo, pero se presenta la problemática de que no lee, ¿de qué forma va a enfrentar a ese docente? De ninguna forma, porque si no tiene propiedad, no tiene aquel carácter intelectual, aquellos argumentos para poder rebatir a dicho docente, a dicho catedrático, académico, dentro del área donde trata, ¿no?, de proponer sus ideas. Y bueno, al final de cuentas, la lectura va forjando aquel carácter crítico, analítico, creativo de los estudiantes. Y bueno, esa es básicamente la última la recomendación que hago. Leer, leer, leer. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Así que bueno, ya se nos está acabando el tiempo, así que muchísimas gracias por la entrevista. La verdad que nos aportaste muchísimo, aprendimos mucho hoy. Y bueno, ojalá que más adelante podamos repetir sobre algún otro tema. Creo que con vos vamos a tener siempre mucho para charlar. Así que muchas gracias. Bueno, quedo a tu disposición, a disposición de todos los chicos. Y bueno, si podemos seguir dialogando sobre otros temas más adelante. Dale, bueno. Y también gracias a todos los que se sumaron. Los que están viendo pueden entrar en nuestro perfil. En nuestra página web están explicados todos nuestros valores, principios, y también cualquier persona que tenga ganas de sumarse puede sumarse a través de esa misma página web. Están todos también invitados a seguirnos. Así que bueno, muchísimas gracias. Y, bueno, nos estaremos viendo. Antes de que finalice, Julieta Duarte, ¿verdad? Así es tu nombre. Sí, ese es mi nombre. Tú tienes el apellido del ideólogo de la nación de la República Dominicana, Juan Pablo Duarte. Sí, mira. Sí, mira qué bueno. También tengo el apellido de Eva Duarte, la esposa de Perón, así que a mí no me vino tan bien en Argentina, pero bueno. Y Duarte es el pensador dominicano que yo más sigo, que yo más admiro.
Juan Pablo Duarte. Será bueno que tú lo investigues y que sepas Sí, un sí, poquito sí. más acerca de su vida. Después me voy a poner a leer de él. Así que Y bueno. yo soy duartiano. Yo como joven pertenezco al Instituto Duartiano. Aquí hay un Mira, instituto, ¿no?, que persigue sus ideas. bueno, qué interesante eso, ¿no? No lo sabía. Así que Mira, bueno, aquí vaticino lo grande que vas a hacer. bueno, creo que tengo que considerar ir a República Dominicana entonces. Buenísimo. Bueno, nos estaremos viendo entonces. Muchas gracias. Gracias por invitarme. Un placer. Abrazos.